En este día 15, en nuestro recorrido 40 días llevando esperanza, cabe la pregunta, si el mensaje y el llamado del Evangelio es el llamado al arrepentimiento, la pregunta es, ¿quién necesita arrepentirse? ¿Quién necesita arrepentirse? Vivimos en una sociedad donde se puede decir que quien no falló mucho dice, yo no me arrepiento de nada. Se arrepientan aquellos perversos, corruptos, que han utilizado el poder para enriquecerse. Y entonces la mirada se fija, aquellos que llegaron al poder se enriquecieron ilegalmente, aquellos que cometieron grandes crímenes. Y nuestro concepto de arrepentimiento está asociado a grandes pecados. Nuestro concepto de arrepentimiento es respecto a las personas que hicieron grandes males y de pronto terminaron mal. En este día 15, quiero echar una mirada a un diálogo que Lucas 13 registra, que más o menos tiene que ver con esta propuesta que te doy en el día 15. ¿Quién debe arrepentirse? ¿Los que hicieron grandes males y causaron grandes daños? Aquí la advertencia del día 15, para ser portadores de esperanza, pero también advertir. En aquel tiempo, en ese mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Esto era una historia muy conocida entre ellos. Gente que en el nombre de Dios se levanta contra los gobernadores y hace una gran revolución. Gente que ofrece sacrificio a Dios y la gente se queda pensando, ¿esto estuvo correcto? ¿Estaba bien? ¿Estaba mal? Pero mira cómo acabaron. Mira cómo acabaron esos revoltosos. Seguramente hicieron mal y Dios los castigó porque terminaron horrible, porque Pilato unió esa sangre del sacrificio con la sangre de Israel, un cuadro espantoso. Y para entenderlo más claro, podríamos hablar de aquellos que acabaron mal por su corrupción. ¿Cuánta historia tenemos de eso en el Perú? ¿Cuántos vienen a tu mente ahora que acabaron mal, que estuvieron en el poder y por obrar mal, terminaron mal? Y entonces nosotros podríamos tener en el Perú muchas de esas historias y podríamos contar de ellas. Empezamos a señalar a todos aquellos que cometieron grandes crímenes, que fueron presa de la codicia y se involucraron en corrupción, que terminaron en la cárcel, que terminaron muertos. Y entonces uno podría preguntarle y hablarle a Jesús acerca de eso y le preguntar a Dios, ¿qué pasó? ¿Ese es el final de ellos por haber obrado mal? Fue porque obraron mal, ¿verdad? Fueron culpables, ¿verdad? Y entonces el Señor responde, ¿ustedes piensan que los que sufrieron tales cosas eran más pecadores que todos los demás? ¿Ustedes piensan eso? Que los que cometen grandes pecados, grandes actos de corrupción que terminaron en la desgracia, su manera de concebir ustedes el arrepentimiento es que tales personas que merecieron terminar así porque eran grandes y más pecadores que los demás. La respuesta que da el Señor Jesucristo, clara y contundente, dice, os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No solamente entre Galileos había una historia de eso, entre lo de Jerusalén también, o aquellos 18 sobre cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que los demás pecadores que habitaban en Jerusalén? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis. Este es el mensaje del día 15, trascendental en nuestra advertencia. Todos necesitan arrepentirse para alcanzar la misericordia de Dios, su perdón y la salvación. Esta que está abierta para todos, esta que ya se pagó en la cruz,
Esta mano que se extiende a nosotros es un llamado al arrepentimiento. ¿Portadores de esperanza? Sí, pero también habremos de advertir que el camino para tomar esa mano de salvación, ese camino que es Jesucristo, es reconocer en esa oferta de salvación que estamos condenados. Es ayudarle al pecador, es ayudarle al que está lejos de Dios a comprender su situación. De que, en palabras del Señor Jesucristo, los que padecieron grandes cosas, grandes consecuencias por sus grandes pecados, no son los únicos que necesitan arrepentimiento. Os digo que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, tanto el gran pecador como el menos pecador ante nuestros ojos. ¿Cuánto escucho de esta generación? No me arrepiento de nada. En alguna entrevista, en algún diálogo, ¿de qué te arrepientes? No me arrepiento de nada. Y dicen, no me arrepiento de nada, con cierta justa razón en sus razonamientos. Porque en su razonamiento, entenebrecido, oscurecido, no son conscientes en esa oscuridad de la luz de Dios que alumbra a través del Evangelio y les hace ver su condición. Esa es nuestra tarea de ser luz en el mundo. Iluminar esas conciencias con la luz del Evangelio y hacerles ver su condición. Y que entiendan que si no se arrepienten, perecerán igualmente. Palabras de advertencia, palabras que no se gritan en la calle, palabras que se dan en un diálogo. Y qué oportuno poder decir esas palabras en un diálogo así, porque la palabra a su tiempo es una palabra precisa, que da fruto, que es hermosa, que es pertinente. Y el Evangelio, recuérdelo, tiene que ser pertinente. Y el Evangelio es pertinente a la necesidad. Tenemos que encontrar los diálogos y los espacios. No solamente los pregoneros que salen a la calle a anunciar advertencias que Cristo viene, sino encontrar los espacios en esos diálogos, en esas inquietudes, como aquellos que se le acercaron al Señor Jesús para preguntarle si los que habían sido castigados de esa manera habrían recibido el castigo por sus propias acciones. El Señor les aclara y les dice, si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Es la misma condición del que hundió su vida en la miseria más abyecta, del que viviendo aparente una vida moral correcta, ambos de espaldas a Dios necesitan salvación. Y entonces viene la pregunta natural, oiga, pero ¿cómo va a ser lo mismo una persona que no hace daño a su prójimo y que vive moralmente correcta de alguien que le ha dañado? Hay un juez en los cielos. Hay un Dios creador en los cielos. Y Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y el Señor es un Dios personal. Y es necesario que el hombre muera una sola vez. Y está establecido que el hombre muera una sola vez. Y después de esto, el juicio. Todos tendremos que padecer frente al tribunal. Si aceptamos a Cristo, si tomamos el camino de salvación por medio del arrepentimiento, confesión, reconocimiento, luz de Cristo que alumbra nuestra condición, luz de Cristo que debemos llevar para que vean su condición, entonces nos podremos presentar delante de Él sin mancha, al que nos guarda, aquel que es poderoso para guardarnos sin mancha y sin caída, y presentarnos de Él con gran gozo y gran alegría. A Él sea la gloria, imperio, majestad y potencia. Pero aquel que se resiste, aquel que cree que va andando por el camino correcto y que no hace daño a nadie, anda por ese camino que dice, hay camino que al hombre le parece derecho y que al final es camino de muerte, que seguramente podemos ahondar en los próximos días. Hoy, al inicio de semana, en este día 15, te propongo en esta introducción de esta nueva semana, de mirar nuestra tarea de reconciliar. Debemos encontrar los espacios de diálogo para explicarles, para anunciarles, para hacerles ver la palabra central del pasaje de hoy. Si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Todos son llamados
al arrepentimiento, la voz del llamado del Evangelio para arreglar cuentas con Dios. Algunos tendrán cosas muy grandes y terribles que han hecho, pero ya el Señor en la tierra había rescatado a personas que habían pisado fondo y las había rescatado y ellas habían levantado la frente para caminar en una nueva vida que Dios le dio en esperanza. Jesucristo da un evangelio de esperanza. El que se cayó, el que tocó fondo, como aquel que no entiende por qué tendría que arrepentirse. En ambos llega la luz del Evangelio para que vean su condición, para que se acerquen a Dios y sean perdonados. En este día 15, asumamos nuestra responsabilidad de advertir, de hablar sobre la necesidad de arrepentirse, el llamado del Evangelio y hacerlo en los momentos correctos de diálogo pertinentes para sembrar la palabra, para que esa palabra su fruto de su tiempo, para que crean, para que invoquen el nombre del Señor, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Que el Señor le bendiga.